Seguro que no paras de oír hablar de todo esto de la inversión pasiva, invertir en fondos indexados, gestión pasiva en general y, de hecho, si te fijas en este gráfico estás viendo cómo las entradas a fondos de inversión pasiva de gestión indexada están en máximos de los últimos años. Entonces vamos a analizar un poco todo esto, voy a darte mi punto de vista acerca de qué es lo que opino realmente sobre la gestión pasiva y la gestión activa, voy a ser completamente transparente con ello, con los aspectos positivos y los aspectos negativos. Vamos a ver también algunos aspectos en los que te engañan realmente al entender la diferencia entre la gestión activa y la gestión pasiva y vas a entender por qué, y al mismo tiempo también entenderás cómo funciona realmente la industria de los fondos de inversión relacionado con todo esto. Vamos a ver, como te digo, aspectos claves que son muy importantes para tener clara la diferencia entre una y otra. También quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver cómo actuar, cómo puedes actuar tú como inversor en base a tu situación, tus objetivos, tu estrategia de inversión, qué estrategia concretamente seleccionar o cómo poder combinar, que es un poco lo que más estoy a favor, de cómo combinar esta gestión activa y esta gestión pasiva en tus inversiones para obtener los mejores rendimientos a lo largo del tiempo y sobre todo, como siempre se debería decir, ajustado al riesgo que estás asumiendo, ¿vale? Así que no me enrollo más, suscríbete, dame un like, campanita, todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo, porque no me enrollo más y vamos al lío. Antes de nada quisiera puntualizar todo esto de qué es la gestión activa y la gestión pasiva. Hay muchos vídeos de esto, no me quiero enrollar con esto porque básicamente, como te digo, tienes mucha información, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que a la hora de invertir, como se suele aconsejar y como yo también he hablado muchas veces en este canal, para un inversor que no quiere asumir muchos riesgos en bolsa y que básicamente no tiene mucho conocimiento ni tampoco quiere adquirirlo, una forma fácil es a través de estos fondos indexados, ¿vale? De coger y directamente replicar un índice de referencia. Un índice de referencia básicamente es, si por ejemplo en la bolsa española tenemos muchas empresas cotizadas, pues cogemos las 35 que son más grandes, las más negociadas, que es lo que llamamos el IBEX 35, y tenemos como una pequeña referencia, pero muy ilustrativa de todas las acciones que cotizan, ¿vale? Y eso es lo que llamamos un índice de referencia. En España tenemos el IBEX 35, en Estados Unidos, el más conocido seguramente a nivel mundial, está en Estados Unidos, que es el índice SP500, que engloba las 500 empresas más grandes y más negociadas de Estados Unidos, y ahí tienes un índice de referencia. Aunque solo 10 representen el 40%, tenemos un índice compuesto por 500 empresas. Luego tenemos también el Nasdaq 100, que son también 100 empresas de Estados Unidos, pero que son concretamente tecnológicas, las más grandes dentro de la tecnología y las más negociadas dentro de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, pues básicamente un fondo de gestión pasiva lo que hace es replicar esos índices, coge el índice SP500, coge las 500 empresas y en función de lo que pesa cada uno, construye un índice idéntico. ¿Esto qué hace? Esto hace que tengas menos costes, como te puedes imaginar, a la hora de crear ese índice, porque el gestor directamente comprará las acciones en la misma proporción que están dentro del índice SP500 y a ti te servirá el decir, vale, yo ya sé en lo que estás invirtiendo porque estás invirtiendo en estas 500 empresas, es transparente, es barato, tiene muy pocas comisiones, diversificación porque estás en varios sectores al mismo tiempo y es una alternativa muy interesante para invertir un inversor que no quiere dedicarle mucho tiempo o incluso alguien más experimentado, pero para una parte importante de la cartera pues puede tenerla ahí a largo plazo, ¿vale? Eso ya depende de cada inversor. El riesgo que tiene todo esto es el riesgo de que, claro, al final estás invirtiendo en 500 empresas, pero hay unas que pesan más que otras. Como te he dicho, ahora mismo solo 10 de ellas pesan el 40% del índice y algunas de ellas, aunque sean muy buenas empresas de muy alta calidad, pues podríamos entender que están descontando demasiadas expectativas a futuro. ¿Qué pasa? Que cuando más gente sigue entrando en invertir en gestión pasiva, pues al final el fondo de inversión, si ese fondo de inversión que ha creado un índice con las 500 empresas de Estados Unidos, vienen muchos inversores nuevos, pues este dinero lo va a seguir invirtiendo en esas mismas empresas, en esa misma ponderación. Por lo tanto, va a seguir haciendo que las empresas que están caras, que pesan más dentro del índice, sigan estando más caras y las empresas que están más baratas, que a lo mejor son las que están más abajo, sigan estando más baratas porque están comprando menos proporción que de lo que está comprando en las grandes, ¿vale? Esto es lo que llamamos de algún modo la burbuja indexada. Hemos hablado alguna vez de todo esto, seguramente estás viendo mucha gente hablar de todo esto, yo tengo un vídeo en mi canal que también te dejaré la descripción y por aquí arriba, que realmente esto es algo que tienes que tener en cuenta. También tienes que tener en cuenta con la gestión pasiva o gestión indexada que al final ahora se está viendo hablar mucho de todo esto, están entrando muchos inversores en bolsa y tal, porque sí, están subiendo mucho en los últimos años, son rentabilidades que son anormales, digamos, en la media histórica. No es normal que las bolsas suban un 25 o 30% cada año y encima en años tan seguidos, esto no es normal, ya te lo anticipo que no va a seguir pasando a eternidad, ¿vale? Y que pues ahora, por eso está atrayendo a tanta gente y por eso es tan atractivo, digamos, hablar de esto. Ahora mismo que está funcionando todo tan bien, pues evidentemente llama mucho la atención. Pero ya te digo que cuando las cosas se den la vuelta no vas a pensar lo mismo y no todos los creadores de contenido vamos a hablar tanto de esto. Y para eso es para lo que nace la propia gestión activa, porque la propia gestión activa lo que busca es sacar esa rentabilidad adicional de lo que es ese índice. Dentro de esos índices, siguiendo con el ejemplo del índice SP500, que tenemos 500 empresas, de las cuales 10 representan el 40% y las otras, el 60% restante del índice, son las 400
290 empresas restantes que componen el índice, ¿no? Por lo tanto, lo que hace un fondo de gestión activa es, a través de un equipo de analistas que analiza varias empresas, no las 500 porque es casi imposible, pero intenta analizar la gran parte de todas esas empresas y una a una van seleccionando cuáles pueden ser las que más potencial de revalorización pueden tener a lo largo del tiempo. Y un gestor, un equipo gestor, es el que se encarga de seleccionar cuáles se van comprando y se van vendiendo en cada momento. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de generar ese alfa que llamamos, esa rentabilidad extra a la que está generando el índice. Y no solo rentabilidad extra, sino rentabilidad extra asumiendo el mismo riesgo. Si te vas a la ruleta y aciertas, pues evidentemente vas a ganar muchísimo más que lo que ganarías en bolsa. Sí, pero es que si no aciertas, pues pierdes todo el capital, cosa que es muy complicado invertir en bolsa. Por lo tanto, no hablamos solo de rentabilidad extra, sino rentabilidad extra asumiendo más o menos los mismos niveles de riesgo. Y cuando hablamos de gestión activa, no solo hablamos de invertir en fondos de inversión que intentan replicar al índice, también podemos hablar cuando tú mismo como inversor quieres invertir en, concretamente, seleccionar algunas oportunidades concretas de acciones principalmente en este ejemplo que estamos poniendo para ver cuáles pueden ser las que más potencial pueden tener a futuro. Si no quieres tener ese conocimiento o adentrarte tanto o estar tan encima de la bolsa, pues sí que puede ser más adecuado la gestión pasiva, aunque luego hablaremos un poquito más de todo esto. Tienen, como te he comentado, más analistas, tienen un equipo de gestión detrás, pues evidentemente tienen más estructura, cuesta mucho más mantenerlos y por lo tanto suelen tener unas comisiones más elevadas. Comisiones más elevadas, pero al final incluso con esas comisiones elevadas su objetivo es generar esa rentabilidad adicional, ¿vale? Por lo tanto, generan esa rentabilidad adicional con la que se pagan esos costes y luego incluso sigue quedando para el inversor esa rentabilidad adicional a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero que no quiere decir que en cortos espacios de tiempo lo consigan hacer, porque a largo plazo los fondos indexados irán subiendo, los fondos activos irán yendo por otro lado, en muchas ocasiones no seguirán el mismo ritmo, pero, por ejemplo, en casos como el año 2000 o en casos como el año 2022, son casos concretos donde vimos como la bolsa general caía, el índice SP500 podía caer y los fondos de gestión activa subían, porque allí es donde los gestores de gestión activa han ido seleccionando las acciones que son más baratas. El índice de gestión pasiva siempre tiene ese peso en esas empresas concretamente y tiene que seguir eso, aunque esas empresas estén caras y aunque quiera ir a empresas más baratas. Un fondo de gestión activa pues va directamente seleccionando cuáles pueden tener más valor a lo largo del tiempo. Por lo tanto, mirándolo en periodos de largo plazo, ahí sí que deberías ver cómo un fondo de gestión activa está superando al índice. Es otro riesgo que tenemos, ese de las comisiones, pero también ligado con esto, otro riesgo que tenemos es que al final pues el equipo gestor pues no lo sepa hacer bien y al final no consiga generar esa rentabilidad extra a lo largo del tiempo. Ese es un riesgo que evidentemente siempre está ahí. Tenemos también el riesgo de que sea un fondo de gestión activo, pero realmente como disfrazado, como ahora veremos, o que el gestor directamente, como al final depende de que hacerlo bien para que más inversores entren, si hay un momento donde se está quedando muy rezagado del mercado, porque hay ciertas empresas, sobre todo como últimamente, que están subiendo más y que son las que están tirando del índice, pues puede tener cierto sesgo a invertir en ese tipo de empresas para no quedarse muy atrás en la foto. Y eso pues al final sería un fondo de gestión activa disfrazado, que sí que te estaría cobrando más comisiones por hacer algo diferente cuando al final lo que te está haciendo es lo mismo que todos. Otro aspecto a tener en cuenta con los fondos de gestión activa es que no son tan activos como parece o no pueden por términos regulatorios ser tan activos, porque a lo mejor hay algún gestor que le gustaría tener más exposición a determinadas acciones, pero legalmente no puede porque los fondos de inversión están sujetos a ciertas restricciones regulatorias que no les permiten, en cierto modo y muy resumido, a llegar a ser tan activos como ellos a lo mejor serían con su propia cartera. Ellos quieren tener más exposición del 10% a una empresa, pues no podrían cuando a lo mejor ellos consideran que para los inversores es lo mejor, ¿vale? La regulación no se lo permite. Incluso también tienen que lidiar con cosas como que, por ejemplo, en momentos negativos de mercado, cuando el mercado cae, pues al final muchos inversores quieran salir, cuando un fondo de gestión activa, lo que haría el gestor en ese momento, cuando las bolsas caen, cuando hay caídas, como por ejemplo la que vimos recientemente en el año 2020, un fondo de gestión activa lo que haría sería comprar porque ahí es donde está viendo más oportunidades en ese momento con esa volatilidad. Sin embargo, por contraparte, los inversores que están dentro de ese fondo deciden retirar su dinero porque tienen miedo, porque están viendo que el fondo cae y al final el gestor que querría en ese momento, como te he dicho, comprar más acciones porque están más baratas, lo que tiene que hacer es vender las que ya tiene para poder devolver el dinero a todos esos inversores que en su momento entraron en el fondo. Por eso también esas cosas acaban lastrando la rentabilidad a lo largo del tiempo respecto a la rentabilidad que obtendría, por ejemplo, ese mismo gestor, ese mismo equipo gestor gestionando su propia cartera con su propio dinero. Cuando tienes que gestionar dinero de otros, estás más sujeto a esas entradas y salidas de dinero que va viendo en el fondo. Un caso muy particular y muy ilustrativo de esto es el propio Peter Lynch, uno de los mejores gestores de toda la historia, que desde el 77 hasta el 90 estuvo gestionando el Magellan Fund, que es un fondo que genera una rentabilidad para
para que te hagas una idea, de un 29% al año durante esos años. Y esto fue mucho más de lo que generó el índice SP500, pero en muchas ocasiones Peter Lynch ha comentado que realmente durante esos años, cuando él analizaba realmente cuál era la rentabilidad que habían obtenido sus inversores, se dio cuenta que había sido bastante menos. Habían sido rentabilidades positivas en general, pero de media habían sido mucho menos que la que realmente había generado. ¿Y por qué? Porque los inversores no era que compraban el fondo y lo mantenían a lo largo del tiempo, sino que compraban en determinados momentos. Cuando habían caídas se salían, cuando subía mucho y llamaba mucho la atención entraban, entonces era como que iban a contracorriente. Y veía como dices, vale, sí, a largo plazo yo he generado una rentabilidad del 29% al año, pero mis inversores realmente de media han generado alrededor de un 13%. Por lo tanto, no solo es gestionar, sino saber también los momentos adecuados de entrada. Y ahora quiero ir con algo que es fundamental con todo este tema de entender la gestión activa, que es que seguramente, como te he dicho, la gestión activa que busca superar la rentabilidad que generan los índices, verás que hay muchos estudios donde se dice que la gestión activa, los gestores de inversión activa, de media el 80-90% no consiguen superar a su índice. Y aquí deberíamos verlo y analizarlo de una forma más específica. ¿Por qué? Porque realmente si analizamos un poco más veríamos que dentro de esos fondos, los que se considera fondos de gestión activa, principalmente estamos incluyendo a fondos de bancos, fondos de entidades bancarias, fondos de inversión que gestionan los bancos más tradicionales que puedes conocer en el país donde estés. ¿Qué pasa? Que estos fondos directamente no son fondos que su objetivo es replicar al índice. Su objetivo es gestionarse por su cuenta, vale, sí, pero no tanto tienen el incentivo a generar ese alfa, porque al final un fondo de inversión que pertenece a un banco no tiene el incentivo de generar mayores rentabilidades para atraer a esos inversores. Un fondo de gestión activa dices, vale, cuanto más estoy generando rentabilidad respecto al índice a lo largo del tiempo, mejor gestor voy a ser, más percepción de que estoy haciendo las cosas bien voy a tener de cara a otros inversores y por lo tanto más inversores van a querer invertir en mi fondo. Por lo tanto, que entren más inversores y yo crecer como fondo de inversión va a depender de que yo haga bien las cosas a lo largo del tiempo. Un banco, como ya tiene los clientes que le vienen automáticamente, porque simplemente ya la gente, tú tendrás tu dinero en el banco, tu nómina, tú lo tienes en el banco, cuando ya pasas de determinada cantidad te llama el del banco y te dice, oye, vamos a invertir esto. Vale, eso ¿qué hace? Básicamente te lo saca de tu cuenta corriente y te lo mete en el fondo del banco. Fíjate que este fondo que está gestionado por el banco, el dinero le viene directamente de la red comercial, pasa de un sitio a otro, pero no es porque este fondo lo está haciendo bien que muchos inversores quieren invertir, ¿vale? Por lo tanto, no tienen el incentivo a tener que sacar mejores rentabilidades que el índice. Y al mismo tiempo también, es que, de hecho, el objetivo es más perverso todavía, porque lo que tiene el incentivo no es, como te digo, a generar mejores rentabilidades que el índice, sino a no generar peores rentabilidades del índice, porque si lo haces mejor no te van a entrar necesariamente más inversores, pero si lo haces peor de lo que está haciendo el índice, ahí sí que puede ser que los inversores se vayan a otro banco o lo que sea, y ahí es donde entra el riesgo. Por lo tanto, fíjate que en general los fondos de inversión de las entidades financieras tradicionales que puedes conocer, el incentivo que tienen es, como el dinero les viene automáticamente, como hemos visto, no tiene el incentivo a generar más rentabilidad, sino que el incentivo además que tienen es a indexarse, acaban siendo fondos indexados con comisiones, como si fueran un fondo de gestión activa, que acaban siendo fondos indexados, fondos de gestión pasiva, porque saben que los inversores les van a venir igualmente. Y por ese mismo motivo estás viendo como que los mayores fondos de inversión, por ejemplo, que tenemos en España, son principalmente fondos ligados a las entidades financieras más tradicionales o que más dinero gestionan de la gente. No porque esos inversores hayan decidido unánimemente ir concretamente a ese fondo de inversión, sino porque la red comercial directamente ha colocado ese fondo de inversión. Por lo tanto, no tienen, fíjate que los intereses son completamente diferentes. En general, podríamos decir que son fondos de gestión pasiva, con comisiones de gestión activa, pero que realmente no buscan o no tienen el incentivo de generar ese alfa adicional. Y ojo que no estoy diciendo que estos gestores sean malos gestores, ni mucho menos. Es más, aquí en España tenemos muy buenos gestores. El hecho es que esos incentivos no están alineados a lo mejor contigo como inversor. Y un ejemplo muy sencillo que puedes ver de todo esto es este fondo de una entidad financiera española que tiene un fondo que invierte en empresas europeas. Fíjate que si analizamos la beta de este índice, la beta en este caso nos diría cuánto se parece este fondo al índice de referencia. Si la beta cuanto más cercana a 1 es, quiere decir que este fondo más estaría de algún modo replicando lo que hace el índice de la bolsa europea. Fíjate que está muy cercano a 1, por lo tanto, en principio es un fondo que se parece mucho a lo que hace que funcionará muy similar a lo que haga la bolsa europea. Por otro lado, estás viendo que a lo largo del tiempo, el alfa que genera, la rentabilidad extra que genera de ese índice es negativa, es decir, que genera menos, aunque haga lo mismo que el índice, acaba generando un 2% menos cada año de lo que genera el índice.
¿Y por qué? Porque si te fijas, las comisiones totales que te está cobrando este fondo son alrededor de un 2,40%. Es decir, estoy invirtiendo en un fondo que me está invirtiendo las mismas empresas europeas o más o menos haciendo lo mismo que me hace el índice de la bolsa europea, pero te estoy cobrando comisiones como si fuera un fondo de gestión activa. Bueno, que realmente es muchísimo más de lo que te cobraría un buen fondo de gestión activa, porque como te he dicho, aparte de que el objetivo que tiene ese gestor, ese fondo de inversión activa independiente, quiere generar más rentabilidad a lo largo del tiempo, tampoco abusa con las comisiones porque sabe que eso también puede mermar, lastrar la rentabilidad. Aquí te están cobrando básicamente las comisiones máximas que hay a nivel legal, haciéndote lo mismo que hace el índice. Cuando tú directamente, en vez de invertir en este fondo, podías invertir en el ETF que te hace de gestión pasiva, que te replica el comportamiento de la bolsa europea y te estaría cobrando un 0,1% de comisiones. Otro ejemplo también ilustrativo, y me callo ya con esto porque me pongo nervioso y porque también voy a hablarte de esto en otro vídeo próximamente, es el mayor fondo de inversión que hay aquí en España. Concretamente puedes ver que es un fondo que invierte en monetarios, es decir, invierte en renta fija, pero de menos de un año, de letras a 6 meses, un año, invierte en pagarés, en productos de renta fija de muy corto plazo, que a lo mejor la rentabilidad objetivo que puedes obtener en este fondo puede ser de un 3%. Pues fíjate que si analizamos las comisiones totales de este fondo están cercanas al 1%, algo que me parece una auténtica barbaridad. Depende de la clase del fondo, pero en esta clase concretamente tienes un 1% para un fondo que la rentabilidad objetivo no es mucho más. La rentabilidad objetivo que podías tener en este fondo es de un 3%, pero ya un 1% te lo están clavando de comisión. Y aún así es el fondo de inversión más grande de España, por lo que te he comentado antes. Cerrando este tema, me voy a ir con un aspecto muy importante que te he hablado recientemente también en un vídeo que te dejaré por aquí arriba y en la descripción, que es la diferencia entre volatilidad y riesgo. Ya sabes que en mercados financieros, como te he dicho en finanzas, como medimos el riesgo es a través de la volatilidad. Cuanto más varía el precio de una acción normalmente en bolsa, se considera que esa empresa tiene más riesgo que otra. Y esto no quiere decir realmente que sea así. Ya pusimos algún ejemplo de que hay ciertas empresas que pueden tener mucha volatilidad, o más respecto que otras, pero pueden tener, una cosa es que el precio sube o baje en algún momento y otra cosa es que ese precio cuando baje no lo pueda recuperar a lo largo del tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo tengo acciones de Telefónica o de Google, por ejemplo, y las acciones de Telefónica me caen un 10% y las de Google también me caen un 10%, las de Google yo creo que me las puede, o en base a mi análisis yo percibo que puedo recuperarlas a lo largo del tiempo, que habrá caído pero podrá volver a subir a lo largo del tiempo por la calidad del negocio, las ventajas competitivas, crecimiento esperado, etcétera, mil cosas. Sin embargo, con las de Telefónica, si me caen un 10%, yo eso no sé si lo voy a volver a recuperar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aunque Telefónica tenga menos riesgo técnicamente porque tiene menos volatilidad, lo que se mueve el precio es menos que los de Google, por ejemplo, diríamos que para mí realmente Telefónica tendría más riesgo que la propia Google. Aquí está la diferencia entre volatilidad y riesgo, que realmente, aunque en finanzas lo miramos de esta forma, realmente cómo podemos medir el riesgo es capacidad que podríamos tener de que esa volatilidad, esa variación en el precio, que pueden ser caídas, que se acaben transformando en una pérdida definitiva del capital, es decir, que esa caída luego no la puedas volver a recuperar. Y para eso, pues evidentemente, cuanto más conocimiento tengas, cuanto más capacidad de análisis tengas, pues mejores decisiones de inversión podrás tomar. Y en base a todo esto podríamos ver como 4 niveles en función de los que cómo podíamos gestionar nuestra cartera o cómo podías saber si para ti es más adecuado la gestión activa o la gestión pasiva en función del nivel donde estés. Y el nivel principalmente depende del tiempo que le quieras dedicar a mercados financieros o el tiempo también que le quieras dedicar a tú aprender y a analizar acciones, bonos, activos financieros en general. Para una persona, como hemos dicho muchas veces y lo comenté también en un vídeo recientemente, para una persona que no quiera tener conocimientos de bolsa y simplemente tenga ya la inquietud de querer invertir en bolsa porque sabe que su dinero en el banco le va a perder dinero a lo largo del tiempo, por lo que llamamos de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, pues sí que evidentemente invertir en fondos indexados a largo plazo es mejor que no hacer nada, que ya de por sí están diversificados, tienen bajas comisiones, son fáciles de entender y tal. Cuando ya el siguiente nivel sería, pues vale, dentro de estos fondos indexados, también estuvimos hablando recientemente, como decir, mira, simplemente ahora pasar de un fondo indexado como del S&P 500 que me engloba a todas estas empresas que hablábamos de Estados Unidos, donde el 40% lo representan 10 empresas, a lo mejor en determinados momentos como este, si tú consideras que esto está caro, como también podemos estar de acuerdo muchos analistas, pues dirías, a lo mejor ahora si tuviera que invertir en el S&P 500 lo haría mejor a través del S&P 500 equiponderado. También es un fondo de gestión pasiva, pero me permite invertir en el S&P 500, pero en este caso sería con esas empresas donde cada una de esas 500 empresas pesa lo mismo dentro del índice y donde no hay determinadas empresas, concretamente 10, que pesan, que representan el 40% del índice, que además son empresas que podrían estar más caras recientemente, aunque sean de muy buena calidad, pero que a lo mejor los próximos años, pues simplemente con que se limite un poco el crecimiento que se espera de estas empresas, pues pueden dejar de crecer, quedarse un poco planas o incluso caer y con eso arrastrar a todo el índice porque son las que más pesan. Y ya con un poquito más de conocimiento, pues ya podías ir adentrándote en otros mercados, en otros países, y a lo mejor si es interesante India, China,
Europa, por ejemplo, en algunos casos. Sí es interesante grandes compañías o centrarte a lo mejor en pequeñas compañías, aunque lo hagas de forma indexada, pero ver diferentes tipos de compañías, sectores, tendencias o lo que sea que puedan ser interesantes, que aunque no te vayas a poner a analizar empresa por empresa, pues que puedas indexarte, pero ya teniendo un poco un conocimiento más extenso de dónde puedes focalizar esa estrategia, o incluso también si no es solo en acciones, si puede ser a través de bonos de empresas o bonos de estados o bonos de un país determinado, pues aunque lo hagas de forma indexada, pues puede ser interesante, pero con ya un poco más de conocimiento. Cuando ya quieres llevar un poco más adelante, pues ya sí que puedes centrarte en esos fondos de gestión activa. Incluso ahí también ya podrías empezar a explorar algunos fondos gestores, la capacidad de algunos gestores para generar esa rentabilidad a lo largo del tiempo, analizar esos fondos de inversión activa que pueden ser interesantes, que sí que pueden generar valor a lo largo del tiempo como complemento a esos fondos indexados que ya tienes. Y a medida que vas adquiriendo también más conocimiento, pues tomar decisiones de inversión por ti mismo, a lo mejor tener la parte importante de la cartera en indexados, como decíamos, con las estrategias anteriores, pero ya empezar a seleccionar algunas oportunidades que tú puedas ver concretamente y empezar a hacer tus propios análisis que pueden desmarcar, digamos, la rentabilidad al principio. Si esa rentabilidad si no vas acertando, que eso puede pasar, al final ir aprendiendo a gestionar ese riesgo y a que esas caídas, cuando te equivocas, que no acaben representando una merma muy importante de la cartera, pero al final tendrás el bloque importante de la cartera, lo tendrás ya invertido en gestión pasiva, que irá haciendo su trabajo por su lado, pero tú irás intentando obtener esa rentabilidad extra por tu cuenta con esa pequeña carterita de acciones o de activos financieros concretos. Y ya el último nivel sería pues ya cuando ya tienes un conocimiento más extenso, ya vas aprendiendo diferentes clases de activos, diferentes tipologías de análisis, ya vas formándote una estrategia y vas sabiendo, vas teniendo más información a tu disposición, vas pudiendo concentrar, como hemos hablado también alguna vez, en diferentes activos. Y esto no es como, digamos, como norma, esto es que tú mismo lo verás, que a medida que vas obteniendo más conocimiento, a medida que vas aprendiendo más, tú mismo ya irás viendo cómo le vas centrando más exposición a esas convicciones que tú tienes. No será un problema para ti estar más encima de los mercados financieros, de la bolsa, estar analizando continuamente y llevando un seguimiento porque será básicamente algo que te guste hacer. Y eso te hará tomar decisiones más informadas y eso tú mismo vas a ver cómo al tomar ese tipo de decisiones tú sabrás realmente lo que estás haciendo, tendrás una cierta convicción que indirectamente poco a poco le irás poniendo más exposición a esos activos, a esas convicciones que tú tienes y verás que la parte que tienes en fondos indexados, como te estará dando una rentabilidad que a lo mejor es más que tú podrías considerar que la podrías sacar mejor, por otro lado, a lo largo del tiempo, y sobre todo cuando somos pequeños inversores tenemos ventajas porque podemos actuar mucho más rápido de lo que podría hacer un fondo de inversión, podemos centrarnos en otro tipo de oportunidades que un fondo de inversión no podría, y eso pues al final no te das cuenta, pero eso realmente cuando empiezas a analizar, por tu cuenta, saber de análisis, de valoración, acabas obteniendo otro tipo de oportunidades que a lo mejor el estar invertido en un fondo de inversión pasivo tienes un coste de oportunidad inmenso porque empiezas a detectar oportunidades por otros sitios, lejos de que a medida que vas creciendo como inversor, pues evidentemente vas montando una parte estratégica de tu cartera la vas dejando indexada, pero otra parte es con la que tú vas tomando esos riesgos que te hacen desmarcarte y generar mejores rentabilidades a lo largo del tiempo, que es como se dicen los grandes inversores y como al final todo el que empieza a tener un conocimiento de bolsa empieza a generar mayores rentabilidades teniendo una estrategia, sabiendo controlar el riesgo y sabiendo en todo momento lo que está haciendo, que nadie sabe 100% lo que va a pasar, pero básicamente se trata de maximizar ese porcentaje de acierto y de minimizar ese porcentaje de error, que suena fácil, pero es más complicado de lo que parece, pero cuanto más formación tengas al respecto, más fácil vas a ver qué son este tipo de decisiones, ¿vale? Por lo tanto, al final, la gestión pasiva es útil para todos estos perfiles que no queréis dedicarle mucho tiempo a la bolsa, a aprender y tal. Cuanto menos quieras dedicarle, más útil es para ti la gestión pasiva. Cuanto más ganas tengas de aprender y más encima vayas a estar de esto, evidentemente tienes un potencial de generar mayores rentabilidades a lo largo del tiempo y más vas a ir viendo cómo vas metiendo la gestión activa en tu propia inversión. Así que lo voy a dejar aquí. Recuerda que ya sabes que tenemos nuestra newsletter gratis donde compartimos un montón de análisis con ejemplos de empresas reales para aprender precisamente sobre análisis y valoración de empresas, y luego ya, si lo quieres llevar un poco más allá, pues tenemos Evolytic, todas nuestras formaciones, nuestra membresía, donde ahí ya sí que vamos un poco más allá con todo esto. Esto ya es más para los perfiles que os interesa más aprender de todo esto. Así que, como te digo, lo dejo aquí. No sé, me he enrollado bastante y no sé cuánto tiempo habré estado, pero suscríbete, dame un like, todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo, dale a la campanita para que te avisen cada vez que cuelgue un vídeo. Y si no te gusta todo este tipo de contenido, pues como siempre, ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.